Continuamos con esta miniserie, La creación, la obra de Dios. Y ya hemos visto dos segmentos del capítulo 1 de Génesis, porque la temática que estamos estudiando ahora es la creación en relación con su creador. ¿Y por qué decimos creador? Eso ya lo vimos antes, pero podemos repetirlo. La naturaleza, el universo, todo lo que existe muestra complejidad tal, complejidad matemática, complejidad geométrica, y además muestra propósito, muestra en esa complejidad que es una complejidad irreducible. Y todo eso nos lleva a la conclusión de que debe existir un creador. Y ya hemos dicho, para muchos simplemente es un creador. Nosotros sabemos que ese creador es Dios. ¿Y dónde podemos encontrar lo que Dios revela acerca de sí mismo, incluyendo eso que ocurrió a un principio, donde no hubo testigos humanos? Lo podemos encontrar en la Biblia. Y justamente estamos explorando el capítulo 1 de Génesis, y ahora nos toca ir del versículo 24 al capítulo 2, versículo 3. Hasta aquí Dios ha creado tanto el escenario como la vida. En el día 1, recordamos, Dios crea la tierra, el agua, el espacio y la luz. En el día 2, Dios crea la atmósfera con todas sus capas, estructuras, propósito, incluyendo el aire y la humedad. En el día 3, Dios crea la topografía terrestre y ya vimos que a un inicio el agua cubría la totalidad del globo terrestre. Así que en el día 3 Dios hace un movimiento de tierras para dejar parte de la tierra que sobresalga del mar y se convierta en continentes, y otra parte que continúe siendo mar con mayor profundidad que la que tenía a un inicio. En ese mismo día, Dios crea todo tipo de vegetales y todo tipo de hongos. Y hemos hecho uso de la categorización que hace la ciencia para poder describir cuáles son los reinos que se crearon en cada uno de los momentos. En el día 4, Dios llena el espacio con todo cuerpo celeste, galaxias, constelaciones, estrellas, todo. En el día 5, Dios crea los peces y todo tipo de seres marinos. Ahí ya vimos que incluso hay mamíferos, pero que viven totalmente en el agua. Ese es su medio. Entonces ellos también son creados en ese día 5. Ese mismo día Dios crea todas las aves y todo tipo de ser volador. Nada escapó de ser diseñado con todo detalle y con toda perfección. Todo lo que Dios creó, lo creó maduro, de una vez con la capacidad de reproducirse. Y hasta ahí llegamos y hoy nos toca empezar el día número 6, versículo 24. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Produzca la tierra por la orden y bajo el poder de Dios, produzca la tierra. En este momento, en el día 6, Dios está continuando la creación del reino animal. Claramente indica una especiación definida desde el inicio. Esto incluye mamíferos, reptiles, batracios e insectos, artrópodos diríamos, para que sea un poco más amplio. Taxonómicamente hablando, esto indica reinos, clases, familias, y llega incluso al nivel más bajo de la taxonomía, que es la especie. La especie es todo grupo de seres que pueden entre ellos procrear, pero que no pueden procrear con otro grupo. Cuando es imposible que haya procreación con otro grupo, decimos estamos hablando de otra especie diferente. El reino animal vertebrado terrestre. Por ejemplo, anfibios, las ánuras, sapos y ranas, las cecilias, que tienen forma de culebra, los cáudados o
tipo salamandra. Y yo quiero hacer un énfasis ahorita. No estamos pretendiendo tener acá un desarrollo exhaustivo de la taxonomía, porque eso es muy amplio. Pero estamos poniendo un ejemplo muy representativo de cada uno de los grupos. En los reptiles, por ejemplo, la squamata, que son escamosas, como por ejemplo las serpientes, las anápsida, o una cubierta gruesa en la espalda, los crocodilomorfa, que son tipo cocodrilo. Son los grupos en que se dividen los reptiles. También tenemos ejemplos de algunos reptiles extintos. ¿Y cómo sabemos que existieron y ya no están con nosotros? Porque tenemos restos fósiles. Por ejemplo, aquí tenemos un tiranosaurio rex de largo unos 12 metros y de alto unos 4 metros. Y aquí tenemos, por ejemplo, un cráneo fósil. Y esto que vemos acá es la reconstrucción artística de lo que podría ser o cómo podría haber sido un tiranosaurio. Y decimos cómo podría. Y es artística porque hay muchos elementos blandos del cuerpo de un animal que al fosilizarse no se preservan. Entonces, nos toca especular un poco de cómo podría haberse llenado ese cuerpo con músculos, piel, pero podría ser más o menos así. Tenemos también el reino animal vertebrado mamífero. Ahí tenemos los placentarios que tienen útero y placenta. Y aquí hay una gran diversidad. Vacas, por ejemplo, leones, monos o chimpancés, murciélagos pequeños como un ratón y muy grandes como un elefante, todos entran dentro de los placentarios, que tienen útero y placenta. Otro grupo son los marsupiales, que tienen útero más una bolsa. Y ahí entran los koalas, por ejemplo, los canguros. Finalmente tenemos los monotremas, que son los animales que tienen huevo externo. Y ahí están los equidnas, por ejemplo, los ornitorrincos, que son animales poco comunes, poco frecuentes, pero están todos los vertebrados mamíferos. Tenemos también otro grupo que es pero muy extenso, que es de los invertebrados, son animales invertebrados artrópodos. Y ahí tenemos una gran variedad. Vamos a empezar rápidamente. Los odónatas o las odónatas, que son tipo libélula, los dictiópteros, que son del tipo de las cucarachas, los ortópteros, que son seres saltadores, y una característica de los artrópodos es que tienen exoesqueleto, no tienen esqueleto, por eso son invertebrados, tienen exoesqueleto. Los sifonápteros, que extraen sangre o chupan sangre. Los coleópteros, que tienen una coraza dura y debajo de esa coraza están las alas para volar. Los dípteros, como las moscas, que tienen dos alas. Los lepidópteros, que son como las mariposas. Y recuerdo, estamos poniendo un ejemplo representativo del grupo. Tenemos los diplópodos, que son los 1000 pies, por ejemplo, y los quilópodos, que son los 100 pies. Muchos de estos son venenosos. Los tirápteros, que son, por ejemplo, los piojos, que ya son una categoría en sí mismos. Los hemípteros, que son las chinches, y hay diferentes chinches, no solo las que son perjudiciales al cuerpo humano, sino que también, o son un problema para los seres humanos, sino también hay chinches de las plantas. Los himenópteros, ahí están las abejas, las avispas en diferentes variedades, y los arácnidos. Este es otro grupo grande dentro de los artrópodos. Ahí se incluyen las arañas de todo tipo, pequeñas y grandes, escorpiones y ácaros. Ácaros microscópicos o muy pequeños. Eso es creado en el día 6, pero el día 6 todavía no ha concluido y continúa así el día 6. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos
y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Aquí hay mucho que podemos observar. Una primera cosa importante que tenemos que observar es el uso del singular y del plural en la misma frase. Y dijo Dios, eso es singular. Hagamos, eso es plural. ¿Cómo es posible que alguien que es singular hable de lo que va a hacer en términos de plural? Eso es perfectamente claro y perfectamente posible en un Dios trino. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Plural, plural, plural. Pero luego en el 27 dice, Dios creó, singular. Dios creó al hombre. Entonces, esta es una primera aproximación a un Dios trinitario. Dios tiene todos los derechos de autor del ser humano. Eso significa que el ser humano, cuando empieza a jugar con temas como el ADN, modificar el ADN y crear seres humanos con diferentes cualidades, está jugando un juego muy peligroso, que es un juego de querer ser como Dios. Ese es del tipo de tentación que incluso Satanás cayó, y es la misma tentación con que Satanás hizo caer a los seres humanos. Van a ser ustedes como Dios. Van a ser como Dios. Dios también tiene todos los derechos de autor del género. Dios hizo hombre y mujer. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahí no vemos más género que varón y hembra. Cualquier cosa que se quiera agregar ya es puramente ideológica. No tiene respaldo anatómico, no tiene respaldo fisiológico, ni siquiera tiene respaldo lógico. Es puramente ideología lo que se está queriendo introducir cuando se habla de género más allá de varón y de hembra. Aquí, hombre, debe entenderse como seres humanos. Hagamos al hombre. Dios creó al hombre. Debe entenderse como Dios creó a los seres humanos. Y Dios creó solamente una pareja de seres humanos. Este es un detalle muy interesante, a Adán y Eva. Mientras que a todas las demás criaturas creó una gran cantidad. Y no solo eso, sino con la orden de multiplicarse. En el caso del ser humano, crea solamente una pareja. Y por supuesto, también les da la orden de multipliquen y llenen la tierra. Así, su crecimiento poblacional progresó mucho más lento que el resto de todos los seres vivientes. Veamos dos posiciones respecto al ser humano, y me gustaría que lo viéramos un poco más despacio. Taxonómicamente hablando, y desde el punto de vista de la ciencia de los seres humanos, el ser humano es simplemente un animal más. Según los seres humanos, según la taxonomía científica, el ser humano es un animal. Del filo de los cordados, del subfilo de los vertebrados, de la clase de los mamíferos, del orden de los primates. Ahí nos mete la taxonomía científica, en el orden de los primates, en la familia de los homínidos, en el género Homo y en la especie Homo sapiens. Según la taxonomía, ahí entra el ser humano. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia tiene un enfoque muy diferente respecto al rango que tiene el ser humano. Según Dios, fuimos creados a su imagen, a su semejanza, con inteligencia, con emoción, con libre albedrío, con responsabilidad, con dignidad, con eternidad. Y fuimos creados con un propósito, el propósito de administrar, gestionar, gerenciar, señorear sobre todo lo que Dios creó. Entonces, nosotros no somos, según
la Biblia, que es la revelación de parte de Dios para los seres humanos, nosotros no somos un animal más. Somos el ser más importante de la creación. Somos el único ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que esos atributos que hemos dicho ya, inteligencia, emoción, libre albedrío, responsabilidad, dignidad y eternidad, no aplican al resto de la creación. Son atributos que distinguen al ser humano. Continúa en el día 6, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Para entonces, para el momento que Dios crea al ser humano, hombre y mujer, ya todos los reinos de seres vivos ya existen. Todas las especies, tal y como Dios las creó, completas y maduras y con capacidad de reproducirse, ya están creadas. Una cosa muy interesante es que Dios no creó especies primarias de las cuales evolucionaron todo el resto de especies. Ese es, por ejemplo, un tipo de negociación de lo que dice la Biblia con ideologías evolucionistas. Y no tenemos por qué hacer eso. ¿Por qué? Porque la evidencia, por ejemplo, la evidencia fósil, que es lo que se puede apreciar, observar y estudiar, no muestra absolutamente nada de transiciones entre especies. No hay fósiles que estén entre una especie y otra especie. Todos los fósiles que existen son de especies ya bien definidas, por un lado. Por otro lado, cuando decimos que son especies maduras las que Dios creó, es porque incluso los fósiles más antiguos que existen son de seres sumamente complejos. Y eso lo veremos más adelante con detalle. La hidrosfera, que es toda la parte cubierta de agua, la litosfera, que es toda la parte seca, expuesta por encima del nivel del mar, y toda la troposfera, que es esa capa más cercana de la atmósfera, donde está el aire que respiramos y donde está la humedad principalmente ambiental. Todo eso ya está lleno de vida. Pero para Dios, todo eso es algo incompleto si aún no está el ser humano. Así lo considera Dios. Incompleto si no está el ser humano. El ser humano no es un animal faltante. No es como que dijéramos, ups, se me olvidó un animal. Lo voy a crear de último y voy a crear solo una pareja. No, era un ser muy especial, el ser humano. Tan especial que requirió toda la atención de Satanás para buscarlo, encontrarlo y hacerlo caer. Porque Satanás sabía que el ser humano representaba en su diseño, representaba cualidades de Dios y él quería dañar esas cualidades, esa semejanza con Dios. La tarea del ser humano sería gobernar, someter y cuidar todo lo creado. Sin embargo, ¿qué ha hecho con mucha de la creación el ser humano? No la ha gobernado bien, no la ha cuidado, sí la ha sometido, la ha explotado y muchas veces sobreexplotado, rebasando el mandato que Dios le dio. Dios le dio el mandato de cuidar. Cuídame la creación. Ponle nombre a los animales. Pero el ser humano, después de su caída, ha distorsionado mucho de su propósito y entonces ha abusado del poder que Dios le dio, de la capacidad para gobernar que Dios le dio, de la capacidad para someter y sojuzgar a todas las demás criaturas. No hay ninguna criatura sobre la tierra capaz
capaz de enfrentar al ser humano y vencerlo. Y eso que el ser humano ni tiene garras, ni tiene coraza, ni tiene dientes grandes y afilados, sin embargo, tiene inteligencia, como ningún otro ser tiene. Y eso lo hace capaz de doblegar la fuerza bruta de muchos animales, la fiereza de muchos animales. Continúa en el día 6, en el versículo 29. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla, que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, y esto les servirá de alimento. Se ve como Dios asigna su alimento no solo a los seres humanos, sino a todo el resto de la creación que ya había hecho para ese momento. Al inicio, el ser humano sería netamente un herbívoro. Eso significa comería solamente plantas y frutas. Y no tenemos nada en contra de aquellos que deciden comer solamente plantas y frutas. Está bien, es su decisión. Sin embargo, tampoco es un mandato que tengamos que ser herbívoros. Y eso lo vamos a ver inmediatamente. Luego del diluvio, esta restricción a ser solamente herbívoros cambiaría. ¿Quién cambió esa decisión? Dios, si lo podemos ver en Génesis 9:3, que dice, el temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes, como les di la hierba verde. Aquí Dios mismo está diciendo, a un inicio yo les di a ustedes la orden de comer solamente plantas, vegetales, pero ahora les abro la dieta y ahí está toda la creación. Todo lo que se mueve lo pueden ustedes usar de alimento y todos los animales tendrán temor de ustedes porque saben que ustedes los van a tomar como alimento. ¿Podemos ser omnívoros? Perfectamente. ¿Podemos ser vegetarianos si queremos? Perfectamente. El punto está en no convertir eso en un tema ideológico, en un tema incluso doctrinal, porque no tiene base bíblica. Continuamos en el día 6, en el versículo 30, y dice, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Aquí estamos regresando al momento en que solamente estaba restringido a comer vegetales. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Se aclara que ese sería también el alimento para los animales. Todos los seres vivos comerían vegetales, que de hecho fue lo primero que Dios creó, preparando el alimento para todos los seres que iba a crear en los siguientes días, pero empezó creando primero las condiciones y luego los alimentos para todos, plantas, y después todos los seres vivos. La Biblia en ninguna parte detalla cómo ocurrió ese cambio. En ningún momento detalla cómo ocurrió. Sin embargo, ocurrió de herbívoros netamente a omnívoros o carnívoros. Cualquier hipótesis que se quiera hacer en este punto de esa transición de herbívoros a omnívoros, de herbívoros a carnívoros, fuera de ese mandato de Dios de abrir el menú para los seres humanos, es pura especulación y no nos vamos a meter a especular en ese punto. Hoy existen los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. Significa que Dios en algún momento a algunos les abrió la dieta completamente, a otros se las dejó restringidas solamente a vegetales y a otros les dejó restringido solamente a carne. Sin embargo, al inicio todos los seres vivos eran
herbívoros. Y ya terminando, llegamos al día 7, y ahí estamos ya en el capítulo 2 de Génesis. Y hasta ahí vamos a llegar, aunque podríamos leer mucho más de Génesis 2 para ver más detalles, pero el propósito de este estudio y el enfoque que le estamos dando, vamos a llegarlo hasta Génesis capítulo 2, versículo 3. Y dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El capítulo 1 resume la creación del universo y de sus seres, y Dios es el único creador y sustentador de todo lo creado. 6 días le bastaron para completar su creación, una creación ex nihilo. Y aquí es una cosa muy importante que voy a decir. Todo fue creado ex nihilo, en el sentido de sin materia prima. Pero ex nihilo no quiere decir que no hubiera nada antes de todo lo creado. Antes de todo lo creado estaba el creador. El creador sí estaba antes de todo lo creado, pero todo lo creado no necesitó materia prima para ser creado. Por eso decimos, Dios lo creó ex nihilo. Dios hizo entonces, podemos verlo claramente aquí, el Shabbat, que es un día específico de la semana para descanso. Y Dios lo dejó como un principio que muchas veces nosotros desoímos, y es para nuestro bien. Está bien trabajar, pero es muy bueno para nuestra propia salud física, emocional, espiritual, que tomemos un día de la semana y descansemos. Descansemos, dediquémoslo a meditar en el Señor, a compartir en familia. El descanso es una bendición. Entonces, ¿cómo podemos resumir lo que dice la Biblia acerca del génesis de todo lo creado? Estamos llegando finalmente al día 6, donde Dios completó su obra. Crea toda especie de anfibio, reptil, insecto y mamífero. Y aquí nos estamos apoyando, como ya dijimos, en la taxonomía científica. Algunos ya se han extinguido, pero nos quedan sus fósiles. Y estos fósiles confirman el hecho de la creación. Y todos estos seres también les da el don de la fertilidad. Procreen, multiplíquense y llenen. Luego, como creación suprema y final, crea al ser humano. Y de ellos, solo crea una pareja, un hombre y una mujer. Y son los únicos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo se completó en 6 días y luego Dios reposó de su obra. Qué bendición poder estudiar esto. Oremos. Señor, gracias porque tú dejaste en el Génesis la información que nosotros jamás pudimos saber de ninguna otra manera, porque ningún ser humano estuvo presente al momento de la creación. Gracias porque eso nos da evidencia textual de que tú creaste todo. Y luego fósiles y estudios científicos nos muestran que eso efectivamente fue así. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.